El excremento de las caballerías, recogido junto a la cuadra, era el abono más utilizado para enriquecer los campos. Para que el fiemo fermentara dando el máximo rendimiento, había que revolverlo en luna menguante. Los cuévanos y las talegas eran los recipientes más utilizados para transportar el fiemo hasta los campos. Repartido el fiemo por carguiles a lo largo del campo, se extendía con la espuerta femera o con la horca. Al llegar el mes de mayo se realizaba la primera labor con el arado o aladro, fijo en un principio y de vertedera después. A este proceso se le llamaba romper la tierra. El yugo, enganchado al cuello de las caballerías o los bueyes, les obligaba a mantener siempre la misma distancia entre ellos, a la vez que servía de elemento de tiro del arado. A finales del siglo pasado, el arado tradicional de origen romano se empezó a sustituir por el rusar, lo que supuso un importante avance tecnológico en esta dura labor. En el laboreo de la tierra se tomaba siempre el sentido más largo de los campos para evitar las vueltas que hacían perder mucho tiempo y esfuerzo. Al hacer los surcos, la reja del arado volvía a la tierra y enronaba el rastrojo, muriendo las malas hierbas que servían para abono. A la vez, la tierra vuelta se cocía con el sol y se oxigenaba con el aire. En el mes de junio o julio se daba una nueva labor a la tierra con el rusar llamada mantornar. El grano para la siembra debía estar seleccionado previamente. Un artilugio de madera llamado seleccionadora facilitaba la separación del grano que se iba a utilizar para pan, del de la siembra y de las granzas y semillas. Con el continuo movimiento de las grivas, en unos cajones caía el grano gordo y bueno, en otros el menudo, partido y pequeño, y en unos terceros todas las semillas y tierra que se echaban después a las gallinas. La siembra se realizaba entre el 20 de septiembre y el 12 de diciembre, cuando la tierra estaba en tempero, es decir, ni demasiado húmeda ni demasiado seca. Antes de la siembra se pasaba el tablón de pinchos para romper todos los torrocos, facilitando la entrada del grano en la tierra. Amelquiar, o hacer lesnas, consistía en la preparación de los puntos de referencia para la siembra. En algunas zonas se hacía con ramas de arbusto y en otras con montones de tierra a lo largo del campo. Con efectivos golpes al lanzar el grano, todo el campo quedaba uniformemente sembrado. Este sistema se llamaba de siembra a voleo, y como ya decía Plinio, la mano seguía el movimiento del pie derecho. La grada era un aparejo con unos muelles planos en punta que servían para envolver la simiente en la tierra. Este proceso había que hacerlo en el mismo momento de sembrar para impedir que los pájaros se comieran el grano. A partir de la siembra, el grano quedaba dispuesto a la acción del agua y el sol. Su desarrollo estaba en función de toda esta preparación previa para enriquecer la tierra y de una climatología propicia.
En pleno verano, y bajo los calurosos y pesados rayos del sol, el cereal ha quedado completamente seco. Es el momento de la siega, momento muy importante en la vida agrícola, pues la recolección supone recibir directamente de la tierra el fruto de las gotas de sudor que ésta ha filtrado en las duras tareas del campo. Hoy, el avance tecnológico en la mecanización agrícola ha acabado con esta faena estival tan importante para las familias campesinas. Para dejar constancia en imágenes de esta actividad, algunas de las faenas han sido necesario reconstruirlas con sus protagonistas. Otras, todavía hoy, siguen vigentes en algunas zonas más por motivos de tradición y sentimentalismo que por su rentabilidad. Las mejores horas para la siega eran las primeras de la mañana, ya que la humedad de la noche daba flexibilidad al tallo, o como decían los segadores, tiene correa. Al amanecer se segaba mejor y no se caía tanto el grano. Además, el cereal había que segarlo un poco verde y húmedo, y, como decían los segadores, maduraba en el fajo. Las herramientas básicas para la siega eran la zoqueta y la hoz. La hoz era una cuchilla curva, sujeta a un mango de madera, y cuya cuchilla tenía finos dientes en su parte cóncava. Había dos tamaños de zoquetas, para 3 y para 4 dedos, aunque las más prácticas, y por tanto las más usadas, eran las de 3. La zoqueta, aparte de proteger la mano contra los posibles cortes con la hoz, permitía abarcar mayor cantidad de mies en cada falcada. Presa se llamaba a cada manojo de mies que se segaba en un solo corte. Cada 4 o 5 presas se ataban entre sí con una anillada. Con 8 o 10 presas se completaba la falcada, que era la cantidad de mies que cabía en una mano. Con 3 falcadas se formaba una gavilla. La siega del cereal se realizaba en cuadrillas que se dedicaban durante todo el verano a subir de la tierra baja a la montaña, segando los campos previamente acordados. Esta campaña comenzaba para primeros de junio con la siega de la cebada en la tierra llana y finalizaba a mediados de agosto en la montaña. Una mano se denominaba a cada parcela del campo que segaba el grupo de segadores y con la terminación de cada mano se paraba a beber. La protección contra las escoceduras producidas por el calor y el sudor estaba garantizada en Santa Eulalia de Gállego por una hoja de cardincha colocada en el sombrero. Se ponía esta cardincha, que aquí le decimos cardincha, el verdadero nombre debe ser cardo. Y se ponía antes, o se pone cuando a lo mejor se lleva varios días segando y cuando hace mucha calor en días como hoy, pues se escuecen las partes flojas del organismo y van así en los sobacos como en la parte de abajo, en fin. Y esto se ponía para corregir, que se amortiguaba mucho el escozor, en una palabra, al poner, y parece a lo mejor parece una superstición o alguna tontería, pero es así. Las gavillas resultantes de la siega, que quedaban esparcidas por el campo, eran amontonadas en grupos de 6 u 8, dependiendo de su tamaño, para formar los fajos. La colocación de las gavillas en el fajo se hacía con las cabezas alternadas para mantener así la uniformidad del conjunto. Cada uno de estos fajos se ataba con fencejos de esparto humedecidos previamente. Los fajos atados se apilaban en unos montones llamados fajinas, y su cantidad estaba en función del medio de transporte a utilizar. Así pues, las fajinas se hacían de 5 fajos cuando se iba a cargar por una caballería, de 10 fajos cuando era para 2 caballerías y de 30 fajos cuando el transporte se iba a hacer en carro. Otra herramienta utilizada para la siega en algunas comarcas era la dalla. Su utilización permitía el corte de la mies sin inclinar el cuerpo y un mayor rendimiento en el trabajo al ser mayor la cantidad de mies cortada en cada pase de la dalla.
Antes de comenzar la jornada de siega, el dallador procedía a picar la dalla. Para ello clavaba la inclusa o pequeño yunque en el suelo a la sombra de un árbol y pacientemente, a golpe de martillo, estiraba ligeramente la chapa del corte de la dalla. El recorrido realizado con la dalla volviendo al punto de partida se le llamaba carrera. Periódicamente, el segador repasaba con la piedra de afilar la finura del corte del dallo desgastado por el uso. Con el rasclo se amontonaba la mies en gavillas, que eran atadas en fajos con un fencejo. Cada 3 fajos recibía el nombre de tercenal. A este trabajo se le llamaba engavillar. En Adahuesca, las fajinas se hacían con 9 fajos apilados y su orientación seguía la línea de la cercana Sierra de Guara. El talón siempre hacia Guara. Por si viene la tormenta, entonces coge antes el talón que no la cabeza. Y se deshace mucho menos. Así contaban los abuelos. Y así lo considero yo también. La aparición de la máquina segadora-engavilladora de tracción animal supuso un gran avance tecnológico. Su labor no se reducía a cortar la mies, dejándola extendida de cualquier modo en el terreno, sino que disponía la mies en gavillas con gran precisión. Una sierra, accionada por un sistema de piñones, cortaba la mies cayendo en una pequeña plataforma. Por medio de un mecanismo de 4 rastrillos giratorios irregulables, accionados por el movimiento de rotación de las ruedas, la mies era amontonada en gavillas cuyo tamaño dependía de la voluntad del segador. No cabe duda que la introducción de esta máquina en las labores de siega redujo tanto la cantidad de segadores a emplear como el esfuerzo a invertir en esta dura labor estival. Las eras eran unas pequeñas esplanadas situadas en un alto donde pasara el aire, tan necesario para el aventado. Junto a una de sus paredes estaba construido, a nivel inferior, el pajar. Amolonar o rollar la era consistía en endurecer la tierra del suelo, aprovechando la humedad dejada por alguna tormenta pasajera. Después de echar paja sobre la tierra húmeda, para que ésta no fuera pegajosa, se pasaba la mola o ruello de piedra tirada por una caballería, hasta que el piso quedara duro y consistente. La forma cónica de la piedra facilitaba el trabajo en sentido circular. El transporte de los fajos a la era se hacía a carga o con ayuda del carro o galera. En el transporte de la mies a carga, a cada caballería se le colocaban 5 fajos, dispuestos, uno de ellos horizontal, encima del animal, y los otros 4 verticalmente en pares laterales. El atado de la carga impedía la pérdida de la mies por el camino hasta la era. Dado el poco peso y mucho volumen de la mies para el transporte en carro, se ampliaba su capacidad con unos palos verticales llamados pugones, terminados en punta. En ellos se ensartaban los fajos que, a su vez, dejaban un hueco interior de gran capacidad. Vale. Tira para allá. Venga. Una vez descargados todos los fajos en la era, se procedía a extender la mies con la forca. Los fencejos se guardaban para otras ocasiones. Toda la mies que se extendía en la era recibía el nombre de parva o pallada. Cada parva era de unos 100 fajos, dependiendo del número de caballerías y de su fuerza en el trabajo de la trilla.
La trilla tenía como finalidad despojar de sus cubiertas las semillas de los cereales para dejar limpio el grano. Un objetivo secundario ha sido cortar y suavizar la paja para su uso en la alimentación de los animales. Normalmente, en la trilla se utilizaban 2 caballerías apareadas y equipadas con los collerones de trillar. Dada la dureza de este trabajo, estos eran más ligeros que los utilizados en otras labores. El enganche de las caballerías al trillo se hacía con una barra de madera llamada garroneta, que se unía a los animales por 2 cuerdas terminadas en tiras tejidas llamadas trilladeras. Hubo 2 tipos de trillos para esta labor: los de arrastre o rastro y los de ruedas. Entre los de rastro, anteriores al modelo de ruedas, el más primitivo era el trillo de piedra, compuesto por un tablero algo encorvado por delante y con la cara inferior llena de pequeñas piedras de pedernal o pedreñas dispuestas de canto y en hileras. En el trillo de arrastre, llamado de sierra, las pequeñas piedras fueron sustituidas por láminas de chapa, dando un resultado de trabajo similar al anterior. El trillo de ruedas fue el que, verdaderamente, supuso una innovación tecnológica que redujo el tiempo de trabajo en esta dura faena de separar el grano de la paja. El peor enemigo de la trilla era el agua, por lo que esta labor se realizaba previniendo la ausencia de tormentas. En caso de chaparrones imprevistos, todos los miembros de la familia eran pocos para recoger el producto de la siega. El trabajo de trillar se hacía al ritmo uniforme del trote de las caballerías, en círculos hacia la derecha. Para aumentar la presión de los discos sobre la mies, el trillador u otro miembro de la familia se montaba sobre el trillo. Con el rápido roce de los estriados discos metálicos sobre la mies, la paja iba quedando triturada en la superficie y el grano, por su mayor peso, se depositaba sobre el suelo de la era. En ocasiones había que desatascar los discos del trillo que quedaban paralizados por alguna cuerda olvidada o por el exceso de humedad en la mies. Cantear se llamaba a la labor de recoger con la forca la paja que se iba quedando por los cantos de la parva. Contornar se hacía 2 o 3 veces en cada pallada y consistía en revolver la garba con la forca para ahuecar la mies cuando estaba muy trillada. El rendimiento del trillo de piedras era notablemente inferior al de discos y necesitaba un mayor número de vueltas para triturar toda la paja. Una vez triturada y mezclada la paja con el grano, se procedía a amontonar el producto resultante de la trilla en un rincón de la era. Plegar se llamaba a este trabajo y plegadera el aparejo especial de madera. Recoger el solero consistía en amontonar la mies y la paja que la plegadera había dejado tras de sí. Con escobas hechas de arbustos, en este caso con griñolera, y ayudados por el retabillo de madera, el grano y la paja quedaban amontonados en un rincón y el suelo de la era limpio y preparado para el aventado. Como la trilla no daba el grano completamente limpio, se procedía al aventado o espajado, que se hacía en un día de aire. Lanzando hacia arriba montones de garba con la forca, el grano caía, por su mayor peso, en el mismo sitio, y la paja era arrastrada por el aire, quedando separados los 2 productos. Paliar consistía en lanzar el grano al aire con la pala de madera para quitarle la paja más fina. Quedaba así separada la paja por un lado y el grano y las granzas
pequeñas cabezas mal formadas por otro. La aventadora manual, compuesta interiormente por un ventilador y unas grivas cambiables, según el tipo de grano a limpiar, redujo el tiempo y el esfuerzo. De este modo no era necesario esperar a los días de viento para el aventado. Por una tolva se vertían el grano y la paja mezclados. Con el aire producido por el continuo giro del ventilador, la paja, depositada sobre la griva, era expulsada por un lado de la máquina, mientras que el grano caía por una rampa inclinada formando un montón. Una vez amontonada la paja, había que separar el grano de las granzas. Para ello se utilizaba la griva, cuyo espesor de entramado permitía el paso del grano y el polvo, mientras que las granzas y otras impurezas se podían depositar en otro rincón de la era. Las talegas eran unos estrechos y largos sacos hechos con telas de cáñamo o loneta que servían para almacenar y transportar el grano. Su capacidad oscilaba entre los 60 y los 80 kilos. Las granzas eran recogidas aparte en un saco para alimento de los animales de corral. La paja se almacenaba en el pajar, situado junto a la era a un nivel inferior. Con el retabillo se acercaba hasta la ventana y con la forca se introducía en el interior. Cuando estaba muy lleno el pajar, había que saltar sobre la paja para apretarla y aumentar la capacidad del recinto. Una parte de la paja se llevaba directamente a la cuadra de los animales y a la casa. Su transporte se hacía al hombro, en sabanadas o mandil. Las talegas llenas de grano eran trasladadas en caballerías al granero de la casa o directamente al molino. Su transporte a carga se hacía por pares de talegas atadas con una cuerda cruzada. Cada pallada de unos 100 fajos de mies podía costarle a una familia casi una jornada entera. Las máquinas trilladoras estaban accionadas por la fuerza del motor de un tractor y, anteriormente, por una máquina de vapor. Iban montadas en armazones de carro para poder ser trasladadas fácilmente al punto donde se hubieran de utilizar y permanecían fijas en el lugar de trabajo mientras funcionaban. Con un mecanismo de correas y poleas, las gavillas desatadas eran elevadas por una rampa hasta la boca de alimentación. En su interior, las espigas eran desgranadas con un cilindro dentado llamado machacador, separándose en la tabla sacudidora, por un lado la paja y por otro el grano. Tras sucesivos sistemas de limpieza del grano por medio de grivas, este se recogía en sacos a su salida por un tubo. De los 4 tubos de salida de la segunda limpia, donde el grano era clasificado, los 2 primeros sacos recogían el trigo, el tercero el triguillo o trigo de peor calidad y el cuarto las granzas. La paja era elevada al pajar por medio de un tubo con sinfín regulable con un sistema de piñones.
En los últimos 100 años, la tecnología aplicada a la agricultura ha evolucionado considerablemente. Lo que sí es cierto es que, cualquiera que sea la forma de recoger el fruto, desde la más elemental a la más compleja y sofisticada, el cereal sigue siendo en la cultura occidental la base de la alimentación. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.